Hola, soy Luis Hernández. En este canal encontrarás todo lo relacionado con autos. No te pierdas el tema de hoy, sigue viendo este El video. motor diésel es un mecanismo extremadamente complejo formado por docenas de piezas que experimentan constantemente cargas dinámicas. La fricción de las piezas del motor, la alta presión en el interior del motor son la causa del desgaste excesivo y el fracaso del corazón del coche. No es descabellado creer que el combustible diésel utilizado en nuestro país no cumple los criterios de calidad y contribuye a la destrucción del motor y el sistema de combustible. También se plantean muchas cuestiones a la hora de utilizar aceites de motor y de transmisión para coches diésel. Con el fin de preservar el recurso del motor, establecido por el fabricante, los propietarios de automóviles aplican con éxito aditivos adicionales al combustible. Combustible diésel, composición y propiedades básicas. El gasoleo es un producto del refinado del petróleo por destilación directa. Dependiendo de la calidad del procesamiento de la materia prima del petróleo primario, el líquido resultante recibe un determinado conjunto de características, que posteriormente tienen un impacto directo en el rendimiento del motor. Propiedad del combustible: efecto en el motor, número de cetano, tasa de ignición del combustible en el cilindro, coeficiente de combustión. Composición fraccionaria: las fracciones ligeras a presión crítica provocan golpeteo en los cilindros, las fracciones pesadas forman hollín en la cámara de combustión. Viscosidad: nivel bajo, desgaste de inyectores, bomba de combustible; nivel alto, dificultades en el arranque en frío. Densidad directamente proporcional al ahorro de combustible. Propiedades a bajas temperaturas: movilidad del combustible a temperaturas bajo cero, turbidez y solidificación. Comportamiento de la coquización: formación de hollín en las válvulas de admisión, la cámara de combustión y los atomizadores de los inyectores. Punto de inflamación en crisol cerrado. Probabilidad de ignición accidental: fracción másica de azufre, corrosión del motor y de las piezas del motor, contenido de agua, partículas sólidas, recurso del sistema de suministro de combustible, filtros. Como puede verse en la tabla, muchas características del gasoleo influyen de forma diferente en el rendimiento del motor. La probabilidad de repostar un coche con gasoleo ideal es prácticamente nula. Es posible proteger el motor contra el impacto negativo de ciertas propiedades del combustible diésel mediante el uso de aditivos especiales. Tales aditivos para el motor diésel dan las propiedades perdidas al combustible, compensando así sus deficiencias y su impacto en el motor. ¿Para qué se necesitan los aditivos? El uso de aditivos adicionales en el combustible diésel le permite lograr las propiedades físicas y químicas necesarias de combustible diésel. No confíe en los certificados e informes de pruebas de combustible, que, por supuesto, confirmado en laboratorios especiales. No hay que olvidar que incluso un lote de combustible de alta calidad en su camino desde el fabricante hasta la gasolinera puede perder sus propiedades originales. Esto ocurre por varias razones: cambio deliberado de las propiedades del combustible para abaratarlo, uso de recipientes sucios, mezcla de diferentes grados, etc. Un aditivo adecuadamente seleccionado, si no hace que un producto de baja calidad sea completamente seguro para su uso, al menos hará que el gasoleo sea apto para su uso. El principal objetivo de los aditivos es mejorar las características cualitativas del gasoleo. Entre ellas, dar una viscosidad óptima, aumentar la densidad, cambiar la composición fraccionaria del combustible utilizado. Como resultado, el coche funcionará de forma más económica, y la vida útil del motor aumentará. Incluso es posible restaurar daños internos ya existentes en la superficie de las piezas del motor. Tipos de aditivos diésel. En el mercado hay una gran selección de aditivos de diferentes fabricantes. Tienen una composición similar, pero difieren en las propiedades básicas y la frecuencia de uso. Veamos los más populares. Aditivo: propiedades básicas, frecuencia de uso, Systemfleje diésel de Liquimol y protección del sistema de alimentación de combustible. Conductos de combustible, incluso de la presencia de agua en el combustible. Efecto lubricante, limpieza de depósitos de carbono. Una vez cada 2000 km Speed Diesel SUSATS limpia el sistema de suministro y protege contra la corrosión, aumenta el índice de cetano. Cada vez que se reposta el depósito. Castrol TD aumenta el índice de cetano, mejora el arranque, reduce el consumo de combustible. Cada vez que se reposta el depósito. Suprotec, características de lubricación cada vez que se reposta el depósito. Así pues, la calidad del gasoleo puede y debe mejorarse añadiendo aditivos especiales. Su efecto sobre el rendimiento del motor y el consumo de combustible es muy positivo. Al mismo tiempo,
se minimiza la probabilidad de fallo de los componentes del motor cuando se utiliza combustible de baja calidad. Para cada propietario de coche es la elección de los aditivos de uno u otro fabricante, con un conjunto diferente de propiedades predominantes y el coste del producto. ¿Qué añadir al aceite? El funcionamiento del motor diésel depende no solo del combustible diésel que se introduce en el coche. Un papel importante también lo desempeña el aceite para un coche diésel, que se utiliza durante el mantenimiento rutinario del transporte. Y si una vez llenado con combustible de baja calidad el coche bien puede soportar el camino de 200 a 300 km, entonces de la calidad del aceite vertido en el motor dependerá el desgaste del motor durante los próximos unos 0 a 12.000 kilómetros. Además, los aditivos en el aceite de motor diésel no solo pueden reducir el desgaste, sino también contribuir a la restauración de las propiedades perdidas del motor. Por ejemplo, es bastante posible restaurar la compresión en el motor o eliminar el quemado del aceite con la ayuda de aditivos especiales. Por supuesto, no estamos hablando de motores que requieran grandes reparaciones, aunque algunos fabricantes afirman que los aditivos tienen propiedades realmente revolucionarias. Por ejemplo, los aditivos Segatec para motores diésel incluyen partículas microcerámicas. Cuando el motor está en marcha, estas partículas alisan las microrrugosidades de la superficie interior de las piezas del motor. Después de utilizar el aditivo en el aceite para coches diésel, se forma una película sobre las piezas que reduce el coeficiente de fricción. La acción del aditivo Segatec dura 50.000 kilómetros. Por cierto, dicho aditivo en el motor diésel puede utilizarse para el aceite de transmisión, donde regenera eficazmente las piezas metálicas de la caja. ¿De qué está hecho el aditivo? A pesar de la abundancia de aditivos en el mercado, todos tienen bases similares. Se acepta distinguir tres grupos principales de aditivos, que dentro de sí mismos se distinguen por diferentes conjuntos de aditivos a la base. Aditivos desarrollados a partir de polvos finos. Tales aditivos, cuando el motor se calienta a la temperatura de funcionamiento, crean una fina capa de metal cerámica en la superficie de las piezas. Cuando se produce fricción, esta capa protege el mecanismo del desgaste prematuro y contribuye a aumentar la eficiencia del motor. El uso de sustancias metalocerámicas tiene un principio de acción similar, pero además, al crear una película sobre las piezas, se rellenan las microfisuras y se suavizan las irregularidades. Cuando se trata de irregularidades en piezas de motor, no hay que imaginar defectos visibles a simple vista. Hablamos de micras, aunque incluso tales imprecisiones acaban provocando averías. En el proceso, los aditivos rellenan esas grietas y no permiten que se rompan más. El tercer grupo de bases aditivas incluye poliesteres y derivados cloroparafínicos. No tienen una capa tan intensa para proteger la superficie de las piezas metálicas, pero su coste es mucho más barato. El factor precio siempre es importante a la hora de seleccionar aditivos, por lo que estos aditivos también encuentran sus consumidores. Precio y efecto. Los buenos aditivos no son baratos. No siempre los propietarios de automóviles están dispuestos a asumir costes adicionales para mejorar el rendimiento del motor diésel. La motivación para negarse a utilizar un aditivo para aceite está, a primera vista, bastante justificada. La mayoría de las veces es una razón de la categoría de, todo funciona como está, ¿por qué añadir algo? Pero los conductores experimentados, por el contrario, pueden utilizar varios aditivos al mismo tiempo para obtener el efecto esperado. El dinero gastado en la compra de aditivos, aunque no sea inmediatamente, se recupera gracias al ahorro de combustible y de reparaciones de piezas del motor. Gasóleo, aditivos diésel, aditivos diésel, aditivos diésel.